Dice la palabra en Jeremías capítulo 29, verso 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. No es tal vez lo que hoy estás viviendo, tal vez estás pasando momentos de luchas, de angustias, de tribulación, pero quiero que te aferres a esta palabra, porque el pensamiento de Cristo es de bien y no de mal. Amén. El pensamiento de Dios es de bien y no de mal, pensamientos de paz, porque hay un fin que nos está esperando. Amén. Y ese fin es de paz. Y la Biblia dice que Josué fue un hombre que tuvo una gran responsabilidad. Dios, dice la palabra, que lo llamó desde muy joven para que comience, para que guíe a toda una nación. El Señor le preparó a él un camino, una ruta. Y esa es la ruta que quiere prepararnos para cada uno de nosotros. Pero yo puedo ver dos generaciones en la palabra, dos tipos de generaciones que el Señor quiere enseñarnos y quiere mostrarnos y nos lleva a comparar. Pero la Biblia dice que Dios le preparó a su pueblo un futuro glorioso, y comenzó a dar muestras de ello cuando les hace libres de la esclavitud. Allí comienza el Señor a dar muestra de lo poderoso, de lo majestuoso que es Él, y los hace libres de esos 430 años de esclavitud. Pero allí la palabra nos muestra dos generaciones. Una que no pudo llegar y se tuvo que conformar con mirar de lejos. Y la Biblia dice que ellos, cuando salieron con toda esa gloria, con todo ese poder, tenían días. Algunos dicen 8, otros 7, otros dicen 9, depende. Pero tenían días para atravesar un lugar. Tenían 9 días de distancia. Eran 9 días. 8 días dicen otros teólogos, otros afirman que eran 7. Pero la cuestión que eran días. Y en esos días tenían que llegar a una tierra que Dios les prometió, a una tierra de bendición, a una tierra donde la Biblia dice que fluye leche y miel. Pero esa tierra es un estado espiritual que Dios prepara para sus hijos. Dios prepara ese estado espiritual, y digo un estado espiritual porque Él comienza a darnos directivas, comienza a enseñarnos y comienza a preparar nuestra vida espiritual para poder sostener todo lo material que quiere darnos. Porque si no nos preparamos espiritualmente, no podremos sostener jamás la bendición que viene de Dios. Entonces, en esos días Dios los llevó por el desierto. Ese desierto que significa nada, porque en un desierto no hay nada. Así que en esos días el Señor les quería preparar. En esos días el Señor quería hablarles al corazón. La Biblia dice: les llevaré al desierto, a quien, al amado, y allí al siervo, dice la palabra. ¿Y qué dice allí? Allí le entregaré sus viñas. Es por eso que a veces Dios quiere tenerte en la soledad, no en el bullicio, no ocupado, no haciendo cosas. ¿Por qué? Porque Dios quiere hablarte, Dios quiere prepararte espiritualmente para que puedas sostener lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, la Biblia dice que eran días, pero luego dice la palabra que fueron ¿cuánto? 40 años. Dios preparó allí un lugar donde no había escasez. Eso se llama tierra prometida. Es un estado espiritual donde no hay escasez, no hay aflicción, no hay quebranto. Y tal vez a pesar de momentos difíciles o de situaciones, no hay ninguna de estas cosas. Porque pueden venir los momentos difíciles, pero en ese estado espiritual que se llama Canaán, solo hay confianza, solo hay fe, y eso nos lleva a vencer. Ese es el estado espiritual donde Dios quiere llevarte. Ahí Dios quiere llevarnos. Un estado espiritual donde tenemos confianza, un estado espiritual donde vencemos siempre. Pero 40 años, dice la palabra, 40 años estuvieron allí y se tuvieron que conformar con ver de lejos. Se tuvo que morir toda una generación que no se animó a confiar, que no se animó a creer, que no entendió lo que eran esos días en los que Dios quería hablarles, que no comprendió
que Dios quería pasarlos por esos días de desierto, por esos días de soledad, porque Dios quería hablarles. Dios quería darles directivas. Dios no podía hablarles en el bullicio. Dios no puede hablarnos cuando estamos ocupados. Dios no puede hablarnos cuando estamos cargados de cosas. Dios te quiere llevar a la soledad, al silencio de tu alma, para poder entregarte directivas. Esa es la única manera de vencer. Es la única manera de entrar a tierra prometida. 40 años, hermanos, 40 años. 40 años donde Dios no los dejó. Dios no te deja, pero solamente ellos tenían que conformarse con lo que les daba Dios por día, que era el pan de cada día, era el maná. Y ellos miraban de lejos la tierra prometida. Allí tenían maná. La Biblia dice que sus vestidos, sus calzados jamás se rompieron. Ellos jamás, no tuvieron necesidad, pero fue un tiempo donde era lo justo. No era lo que llamamos la sobreabundancia. Allí estuvieron 40 años por no confiar, por no creer, por no comprender lo que Dios quería hacer con ellos en ese tiempo en el que quería hablarles. Dios quería enseñarles, pero ellos no entendían. Muchas veces no entender el porqué de lo que Dios quiere hacer determina el hasta cuándo. No entender el porqué determina el hasta cuándo. Pero cuando verdaderamente entendemos el porqué, es cuando rápido podemos salir, y cuando rápido Dios quiere llevarnos a victoria. Acuérdese de esto. Pero la palabra dice que luego viene una generación distinta que entiende los porqué de Dios, lo que Dios quería hacer. Y esta noche quiero hablarte de un hombre que estaba dentro de esa generación. Hubo dos que la Biblia dice que sobresalieron, pero uno de ellos se llamó Josué. Claro que detrás de ellos había toda una generación nueva, pero la Biblia hace referencia a dos, a Caleb y a Josué. Y quiero hablarte de Josué esta noche. Y quiero que vayas conmigo a Deuteronomio capítulo 31, verso 1. Y dice: fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: este día yo soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho: no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Sehón y con Og, reyes amorreos, y con su tierra, a quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os mando. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Amén. Y estos textos hablan de un traspaso de mando. Aquí podemos ver bien diferenciado Moisés el libertador y Josué el conquistador. Allí comienza una etapa para la vida de Josué, un nuevo tiempo, una nueva generación. Josué representa a aquellos cristianos que están dispuestos a conquistar, pero con el Señor. Josué representa a aquellos que dicen: yo voy a ir por mis sueños, por mis proyectos, me voy a esforzar, voy a ser valiente. Yo creo que puedo hacer proezas en el nombre de Jesús. Yo creo que nadie puede intimidarme. Y es una generación que no vuelve atrás. Es una generación que comprende cuando Dios quiere hablarles. Es una generación que comprende cómo Dios quiere guiarlos. Y por eso la palabra hace una gran diferencia entre dos generaciones. Dos generaciones dispuestos a confiar, dispuestos a pelear, y por sobre todas las cosas dispuestos a escuchar la palabra. Diga, hermano, dispuestos a escuchar la palabra. ¿Sabe que si nosotros
no podemos estar dispuestos a escuchar la palabra, a entenderla. No podemos conquistar. Nosotros tenemos que estar preparados para lo principal. Yo quiero decirle que venir a una reunión, yo cuando voy a una reunión, me invitan a una reunión y no tengo que predicar, yo estoy adorando. Yo voy a adorar a Dios. Yo voy a ofrendar, a sembrar, porque sé que es la parte donde yo entiendo. Y cuando voy a escuchar la palabra de Dios, le digo: Señor, mis oídos atentos, y trato de guardarme todo lo posible, porque sé que en ese momento hay algo que Dios quiere enseñarme. Hay una ruta que Dios quiere trazarme. Entonces eso es lo que me vuelve a alguien dispuesto a alcanzar, a pelear, a luchar por las bendiciones. Pero muchas veces, ¿sabe que yo veo un pensamiento que se levanta en medio de una palabra? Es suficiente para que te distraiga. Es suficiente porque eso es lo que quiere Satanás, distraerte. Los otros días ministraba a alguien y me decía, y comenzó a decirme algo que yo me cansé de predicar muchas veces. Entonces me di cuenta que Satanás es tan astuto que a la hora que Dios suelta una palabra y Dios quiere trazarte una ruta y quiere mostrarte una salida, Satanás viene a robarte. Entonces a esta persona le dije: pero me sequé la lengua hablando de eso. Entonces me di cuenta, a veces son pensamientos y te comienzan a no dejar comprender. Otras veces la distracción, la falta de concentración, porque es un esfuerzo nuestro, hermanos. Es un esfuerzo nuestro. ¿Me entienden? Entonces usted, cuando va a venir a una reunión, usted acuérdese que viene para que Dios le dé una salida, un plan, una manera, una meta, una ruta Dios quiere trazar. Es por eso que nosotros tenemos que educarnos espiritualmente. ¿Para qué? Para estar atentos a esa palabra que Dios quiere darnos. Yo ministré a muchos que me terminaron diciendo que no sabían de lo que estaban haciendo, y vi que muchos no escucharon, por eso no sabían lo que estaban haciendo. No entendieron, por no estar atentos, por no volver a casa y marcar en las Biblias y decir: Señor, hay algo más que sé que me querés hablar, y entonces siguieron escudriñando esa palabra y meditando en esa palabra. A veces nosotros mismos pensamos que venimos a un club aquí. A veces veo a algunos que distraen a otros, y tal vez la palabra es para ese. Por eso usted tiene que pelear su bendición, no dejarse que ningún pensamiento ni que nadie le robe lo que Dios tiene para usted. ¿Me entienden? Porque vi este flagelo en todo este tiempo que vengo ministrando a veces personalmente a la gente, que estaba haciendo esto pero no sabía que no tenía que hacer. No, pero prediqué miles de veces hablamos de esto. Necesitamos esa educación espiritual desde la casa. ¿Sabe que a veces pensamos que es como la escuela y le echamos la culpa al maestro? El maestro no educa a mi hijo. No, es la casa. Es la casa donde tenemos que educarnos espiritualmente, donde tenemos que educarnos en todo sentido. ¿Para qué? Para ser hombres y mujeres de conquista, una generación como la de Josué. Amén. Éxodo capítulo 24 verso 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mí al monte y espera, allá te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor y subió al monte de Dios. Luego Josué capítulo 5 verso 13 dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué
así lo hizo. Amén. Y quiero hablarte de una característica de Josué, que él era obediente a la palabra. Era un hombre que estaba allí bajo autoridad. Moisés le dijo: vamos al monte porque tengo que esperar palabra de Dios. Y él subió al monte. La Biblia dice que allí estuvo ya luego cuando le tocó ser el que guía a Israel y entran a esa tierra prometida, cuando Dios le da todos los pasos que tenían que hacer: circuncidar al pueblo, el arca que vaya de frente con los sacerdotes. Allí se le aparece un ángel para ir delante de él a pelear. Yo quiero decirte algo: si queremos ser hombres y mujeres de conquista, Dios no bendice a los que no quieren estar bajo autoridad. Es algo que te tengo que decir, aunque suene crudo. Antes de ser líder de Israel, la Biblia dice que Josué fue siervo de Moisés 40 años. Y antes de entrar a conquistar la tierra prometida, el Señor le recordó a Josué enseguida con este pasaje que todavía estaba bajo la autoridad de Dios. Y le dijo: vengo en tu ayuda. Y él se postró en tierra y entendió que él necesitaba depender de Dios. Cuando aprendemos esa condición de que siempre estamos bajo la autoridad de Dios, bajo autoridad, ¿sabe qué? Cuando obedecemos a la palabra estamos bajo autoridad. Las puertas Dios siempre las va a abrir. El pastor Robert me trajo cuando fue a Israel y un regalo que yo valoro mucho es el kipá que usan los judíos, porque ese es un símbolo de ellos y lo usan todos. Ese es un símbolo que ellos saben, con esa gorrita que se ponen acá, que Dios está encima de ellos, que ellos están bajo autoridad, que ellos están sujetos a alguien superior. Eso significa eso. Es por eso que todos ellos usan. Y yo quiero decirte que si nosotros no entendemos este principio y esta verdad, nunca podremos ser una generación que conquista. Nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, someternos a su voluntad, y eso es lo que muchas veces nos cuesta. ¿Por qué? Porque queremos conquistar a nuestra manera, queremos hacer realidad nuestros sueños conforme a nuestros principios, conforme a nuestra lógica y a nuestra razón. ¿Y sabe qué? Queremos involucrar a Dios recién cuando nos falla el sueño, cuando nos falla la precisión, cuando nos falla el cálculo. Ahí rápido queremos correr a Dios. Pero el Señor nos enseña que estar bajo autoridad es una bendición. ¿Y sabe dónde aprendemos? ¿Sabe dónde uno aprende? Desde que abre los ojos, con los padres. Es por eso que Dios puso padres, puso abuelos, mentores, tío, con el que te críes, para que desde pequeños, si aprendemos a obedecer a alguien que vemos, ¿cómo no vamos a obedecer a alguien que no vemos? Allí comienza el principio de autoridad. Allí comienza el principio de sujeción. Si aprendemos a obedecer a los padres, vamos a obedecer a Dios, vamos a obedecer a pastores, a líderes. Entonces, tal vez estamos viviendo no conquistas, sino derrotas, porque no hemos aprendido ese principio de autoridad, a depender de Él y a reconocer que nuestra primera autoridad es el Dios de los cielos. Y para ser alguien de conquista, para ser alguien que tenga victoria, uno necesita entender este principio: caminar bajo autoridad, en sujeción a lo que dice la palabra, a lo que Dios te está hablando. Nosotros queremos hacer realidad muchos sueños, pero a Dios siempre lo involucramos cuando el cálculo sale mal, cuando erramos el cálculo, y no lo involucramos antes para saber si en verdad nosotros estamos bajo su voluntad o no estamos bajo su voluntad. La Biblia dice que Dios, que Él dice que por Él son ordenados. Mire el Salmo 37 verso 23 dice: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Principio de autoridad. Dice también el libro de Éxodo capítulo 24 verso 13. Yo quiero leer 3 o 4 cosas. Y se levantó Moisés con Josué su servidor
Y Moisés subió al monte de Dios y dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Hur están con vosotros. El que tuviere asuntos, acuda a ellos. Entonces Moisés subió al monte, y una nube cubrió el monte, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó Moisés el séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. Y la Biblia dice que luego que entró, estuvo allí 40 días y 40 noches. Así que una de las cosas que tuvo que aprender Josué, porque subieron los dos y quedaron, la Biblia dice que quedaron allí para resolver asuntos Aarón y Hur, y estaba allí Moisés con Josué. Pero solo Moisés subió al monte, Josué tuvo que esperarlo. Y estuvo allí esperándolo 40 días y 40 noches. Y en esos 40 días y esas 40 noches, Josué aprendió algo que necesitamos aprender para tener grandes victorias. Quiero que le digas a tu hermano: paciencia. Allí tuvo que estar Josué, allí abajo, esperando a Moisés a que él regresara. Tuvo que tener paciencia para que llegue ese día en que Moisés venga, baje, vuelva. Porque subieron los dos, le dijo: vamos al monte. Pero allí en el monte solo le permitió Dios entrar a Moisés. Así que el joven Josué tuvo que quedar allí esperando con paciencia. Y fíjense que la Biblia dice que el pueblo no aprendió a esperar. Como se tardaron tanto, ¿qué fue lo que hicieron? Dice la palabra: un becerro de oro. Dijeron: bueno, ya no viene Moisés, ya seguramente Dios no quiere hablarnos. ¿Y sabe qué? No, yo quiero que entienda, porque es algo muy espiritual esto. Es algo muy espiritual. La Biblia dice que ellos salieron con riquezas de Egipto. Los egipcios le entregaron oro, plata y todo tipo de bienes. Así que ellos no estaban secos en el desierto. No, estaban allí con los bolsillos llenos. Había alhajas, había oro. ¿Y sabe qué? No pudieron sostener esa bendición. No pudieron sostener, no tuvieron paciencia. El único que tuvo paciencia fue uno de los conquistadores, Josué. Él se quedó a esperar a Moisés esos 40 días y esas 40 noches. ¿Sabe qué hizo el resto del pueblo? Hicieron un becerro de oro. Necesitaban aferrarse a algo, necesitaban confiar en algo. Así que no, como espiritualmente ellos dijeron: ya no vuelve más Moisés. Yo no sé, habrán dicho: listo, acá nos quedamos solos. No tuvieron paciencia para esperar que vuelva Moisés con todos los mandamientos. Y dijeron: bueno, vamos a hacernos algo que por lo menos podamos adorar y podamos aferrarnos. No les sirvió esa bendición que Dios les dio cuando los sacó de la tierra de Egipto. No pudieron sostener, porque de esa bendición salió un becerro de oro. Porque la Biblia dice que de todas las alhajas, los aros, de todo lo que ellos pudieron allí conquistar, pudieron traer de Egipto, de eso luego salió el becerro de oro. La falta de paciencia hizo que ellos le dieran la espalda a Dios. No poder esperar a que Moisés baje con lo que le estaba, con todos los mandamientos que le estaba entregando a Moisés. Era lo que ellos necesitaban para atravesar esos días, para estar allí, para poder atravesar ese desierto. Allí estaba todo lo que Dios les ordenaba. Allí estaba todo lo que Dios decía que ellos tenían que hacer. Pero la impaciencia, el no esperar, los llevó a cometer una locura. ¿Sabe que las personas que conquistan son personas que tienen paciencia? El Salmo 40 verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si no aprendemos a estar bajo autoridad, si no aprendemos a tener paciencia, no vamos a ser una generación de conquista. Y quiero hablarte de 2 rasgos más que tenía Josué. Uno de ellos era la fe, porque ¿sabe que Josué era uno de los espías? En el libro de Números, cuando ellos fueron a explorar la tierra, fueron Josué y Caleb los que dijeron: no le tenemos miedo. El informe que trajeron el resto de
de los espías. Ellos dijeron: pero allí están los hijos de Anac, allí está Amalek, allí hay ciudades grandes y fortificadas, allí habita el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo. Ese fue el informe de ellos. Son mucho más fuertes que nosotros, son mucho más grandes que nosotros. Pero luego más adelante, en Números 14:6 en adelante, la Biblia dice que Josué entendió algo, pero porque tenía fe. Él le dijo: vamos, porque el amparo se apartó de él. Una persona que quiere ser victorioso y quiere entrar a tierra prometida, no solo que tiene que vivir bajo autoridad, primero que no debe ser rebelde, tiene que estar bajo autoridad, tiene que aprender a tener paciencia, porque la paciencia va a desarrollar la fe, y es lo que necesitamos para conquistar. La fe te llevará a ser una persona de convicción. Josué termina diciendo: mi casa y yo serviremos a Jehová. Quiero que entiendas estas 4 características que son indispensables para que puedas este año entrar a grandes conquistas. No podemos ser rebeldes. Tenemos que estar bajo la autoridad de Dios. Lo que dice la Biblia, ella es nuestra autoridad. Allí están nuestros mandamientos. Tenemos que no ir ni a izquierda ni a derecha. No podemos ir por nuestra cuenta. No podemos siempre andar apuntalando y apuntalando, porque yo veo a muchos cristianos apuntalando y apuntalando. ¿Por qué? Porque están clamando a Dios recién cuando no les sale el cálculo, cuando les falla el cálculo, cuando les falla la matemática, cuando les falla la experiencia, cuando les falla la razón. Ahí están clamando a Dios, cuando deberíamos clamar a Dios primero, someternos a su autoridad, comprender que en la Biblia está todo lo que necesitamos. Pero a veces hacemos al revés. Y Josué capítulo 24 verso 15 dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Le estaba hablando al pueblo de sus antepasados. Le estaba hablando del becerro de oro. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él, un hombre con convicción, dice: yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Sabe? Alguien con convicción es alguien que no vuelve atrás. No es alguien que dice, ¿sabe? El que no tiene convicción es el que dice: yo no sé si voy a seguir yendo a la iglesia, yo no sé si voy a seguir siendo evangélico, yo no sé. Nunca entendiste nada. Yo no sé si voy a ir a la iglesia. Tal vez no vaya más a la iglesia. No estás fuera de foco. Jamás comprendiste lo que Dios quiere hacer en tu vida. Jamás entendiste. Un hombre y una mujer como Josué es alguien que dice: yo no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Eso es alguien con convicción. Y quiero terminar con esto. Estamos bajo autoridad. En la rebeldía Dios no bendice la rebeldía. Bajo autoridad. Esta palabra está encima de mí. Está encima. Yo debo caminar bajo esta palabra. Esto es lo que me bendice. Esto es lo que le dijo el Señor a Josué: ni a izquierda ni a derecha. Esto es lo que dijo, la palabra encima nuestro. Es decir, bajo autoridad, con paciencia. Pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Si somos de eso, dice: ay, Dios no me quiere hablar más, listo, yo me voy, me hago mormón, testigo de Jehová. Nunca entendiste acerca de la paciencia. Ay, pero Dios que no me habla todavía. Entonces encara las cosas y va. ¿Y sabe qué? Terminamos adorando un becerro de oro en nuestro espíritu. Terminamos adorando, ¿sabe qué? Nuestra misma vida. Terminamos siendo hombres carnales que jamás entendimos las cosas espirituales. Pero cuando tenemos paciencia, esa paciencia produce fe, que es lo que usted y yo necesitamos para entrar a conquistas. Esa paciencia produce esa fe que usted puede decir: no importa que sea más grande que yo, no importa que para los hombres sea imposible, no importa que el diagnóstico sea irreversible, yo sé que el amparo se fue de mis enemigos, yo sé que el amparo se apartó de ellos y que Dios a mí me da la victoria.
Esa fe, mi hermano, trae convicción a tu vida. Y no importa lo que estés pasando, pero vas a decir en todo tiempo, hasta el último respirar de tu vida, mi casa y yo serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque no soy de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dele ese aplauso al Dios de los cielos. Dele ese aplauso al Dios de los cielos. Él se merece toda la gloria y toda la honra en esta noche. Vamos.